a grabar. Entonces, les va a llegar un cartelito, ya se está grabando. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Hasta tercer encuentro de, tercero no, ya este es el cuarto, quinto encuentro de Destrezas 3, Investigación Jurídica. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que han entregado el trabajo práctico. Bueno, muchas gracias por un lado. Segundo, ustedes saben que es parte de la evaluación, así que bien ahí, nosotros vamos a estar entregando a fines de esta semana, seguramente les van a estar llegando las notas, vamos a mandarlas todas juntas, así que si no les ha llegado, tengan paciencia, que son muchos trabajos prácticos y queremos mirarlo con mucho ojo. Muchísimas gracias a quienes se han conectado el jueves pasado a la clase sincrónica. Otra vez, está bueno que sepan que las clases prácticas de devoluciones es como son clases para ustedes, y está bueno que ustedes traten de conectarse. Quienes quieran ahora, porfa, prender su cámara, es mucho mejor. Y bueno, básicamente, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy lo que vamos a hacer es meternos un poquito más de lleno en lo que serían los tipos de investigación jurídica, ¿no es cierto? De esto, cuando hablamos de investigación científica, tenemos una tendencia, y eso lo hemos hecho en clase, le hemos hecho una pregunta que han contestado. Generalmente cuando piensan en investigación científica, ustedes piensan generalmente nos viene a la cabeza algún tipo de investigación de las ciencias naturales, de la historia, etcétera, etcétera. Y no pensamos en investigación del derecho. Por eso hemos hecho la gimnasia la vez pasada y hemos discutido mucho esto, si una sentencia es una sentencia. Si una sentencia era, por ejemplo, un producto de conocimiento jurídico. Y está bueno que tengan en cuenta esto. Nosotros, hay algo que hemos hablado la vez pasada con Victoria y que lo hemos reforzado con muchas de las participaciones de ustedes en clase. Yo puedo producir conocimiento científico jurídico, entonces ustedes van a leer un artículo académico, un libro, etc. ¿No es cierto? Ahí se produce conocimiento científico. Entonces yo tengo que saber hacer ciencia del derecho. Ahora, puedo toparme con algo que usa conocimiento jurídico. Entonces, todo esto, por otra vez, volvemos a por qué es importante que en Destrezas 3 o en la destreza de todo profesional de derecho esté incorporada a la investigación jurídica. Justamente porque esto no está tan solo destinado a quienes quieran producir conocimiento, sino más bien, y sobre todo, a la mayoría de las personas que se van a topar con el conocimiento científico. Entonces, en el ejercicio, en el trabajo práctico, en las discusiones de la primera unidad, donde queríamos reforzar esta idea de qué es el conocimiento científico, cómo se diferencia de otra forma de conocimiento, y qué es el método científico, cómo se llega al conocimiento científico, lo que nosotros queríamos que vean ustedes que algunas veces yo leo un artículo de opinión, leo una sentencia, leo un proyecto de ley basado en conocimiento científico. Pero ese proyecto de ley, esa sentencia, no es un producto científico en el sentido de lo mismo que un libro o un artículo. Es lo que se basa en conocimiento científico, ¿no es cierto? Entonces tengamos esa distinción bien clara. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora con esa pequeña introducción? Nosotros vamos a ir a la unidad 1, en la unidad 2, los docentes, las personas a cargo va a ser Belén Leguizamón, que Belén después se va a presentar cuando intervenga, ya la presentó al principio. Belén es docente invitada a la cátedra, es becaria de investigación doctoral del CONICET, y también está en la cátedra de Derecho Humano, docente de la cátedra de Derecho Humano, y está en diferentes grupos de estudio y seminarios de la facultad. Y voy a estar también yo a cargo, junto con ella, de estas 2 sesiones que va a durar la unidad 2. Este martes y el próximo viernes. Respecto a las cuestiones logísticas, nosotros les hemos dejado material. Por favor, consulten bien el material que está en el aula virtual, porque hemos hecho un pequeño cambio de bibliografía y por lo tanto, si ustedes tienen el programa que estaba en el aula virtual del año pasado, no es lo mismo que el programa ahora, ¿no es cierto? Y eso es lo mismo para el cronograma. Esto a partir de la unidad 2 nosotros hemos ido haciendo cambios porque no somos docentes o no es una cátedra que cree que hay que copiar lo que se ha hecho el año pasado, pegar para este año. Vamos haciendo cambios porque vemos que es mejor mejorar, actualizar, etc. Entonces, por favor,
cronograma y programa es lo que ponemos en el aula virtual para este año. Todo lo que era del año anterior nosotros lo vamos bajando porque hacemos cambios. Y en eso, justo en la unidad 2, hemos sacado un texto y hemos incorporado otro texto, lo hemos reemplazado. Eso para que tengan bien en cuenta. En cuestiones logísticas, nosotros también el jueves que viene vamos a entregar, vamos a subir el trabajo práctico después de la clase, va a tener un plazo, el plazo como siempre. Ustedes sepan que los trabajos prácticos nunca van a tener que hacer un trabajo práctico, a menos que haya algún caso excepcional, entrada a la siguiente unidad. Entonces nosotros vamos a tener el trabajo práctico va a tener su plazo hasta más tardar el lunes a la noche, para que el martes a la mañana ustedes sus cabecitas ya estén limpias del trabajo práctico y puedan entrar a la clase más fresca. Otra vez, no está siendo muy utilizado. Confíen en hacer preguntas en el foro o a través de las direcciones o a través de los correos de los mensajes del aula virtual, no correos personales, no WhatsApp personal. Hagan las preguntas, no va a haber ningún tipo de problemas que lo hagan, les vamos a contestar con tiempo. Nosotros, ¿qué vamos a hacer en esta unidad? Nosotros vamos a tratar de ya identificar las formas de cómo se investiga. Es como cuatro grandes categorías, si se quiere, de cómo se hace investigación jurídica, ¿no es cierto? Y lo que vamos a tratar de ver cuáles son las características propias de lo que nosotros llamamos por investigación jurídica. Que los temas que vamos a abordar en la primera clase va a ser más que nada los tipos de investigación jurídica, los paradigmas del derecho y las formas de investigar ese tipo de fenómeno jurídico, o el fenómeno jurídico. Nosotros lo que vamos a volver atrás en esta idea de que el conocimiento, y particularmente el conocimiento científico, nos permite poder entender lo que es ahora y lo que la realidad actual y la futura. Y para eso tenemos que adquirir conocimiento anterior. Ese conocimiento anterior nos ayuda a conocer la realidad actual y futura. Vamos a charlar un poquito sobre eso, charlando sobre el paradigma. Los dos textos que vamos a utilizar para esta unidad son principalmente el texto de Odar. Belén va a hacer más referencia, ahora ella va a hablar un poco más de Odar, y yo me voy a referir al texto, un texto mío, que es el texto de Pereira. Entonces, para que ustedes puedan entender de dónde sacamos estos conceptos, estas ideas, Odar y Pereira son la referencia bibliográfica. En la próxima sesión nos vamos a centralizar en el texto de Curtis. Entonces, en conclusión, esta unidad 2 tiene un texto de Odar, un texto de Pereira, que se van a abordar hoy, y el texto de Curtis, que se va a abordar el jueves que viene. ¿No es cierto? Antes de darle a Belén, digamos, nosotros, ¿qué hemos hecho ahora? Y esto es muy importante porque nosotros lo que hemos tratado de transmitirle a ustedes, entre varias cosas, pero relevantes para la unidad de hoy, es que nosotros vemos la realidad, conocemos la realidad. Y el conocimiento de la realidad depende de un acto cognitivo. Nosotros no salimos a conocer la realidad. Yo no salgo a la vereda y conozco la lluvia. Yo no salgo a la vereda y conozco los autos. Yo no salgo a la realidad y conozco las teorías jurídicas que explican las relaciones entre peatones, conductoras, conductores, vendedores, vendedores. No, eso no es así. Eso parecería ser así, pero eso no es así. Conocer la realidad depende de un acto cognitivo, de una predisposición, donde entran en juego varias cosas. Una de esas cuestiones es mi vocación de conocer y de identificar los objetos que voy a querer conocer, pero también depende, cuando es una actitud mía, depende de mis conocimientos anteriores. Como yo le decía, para poder yo saber que cuando voy a un kiosco, veo al vendedor entregando un producto y recibiendo dinero, de una compradora entregando el dinero y recibiendo el producto, yo miro eso y mi cuñado, que es ingeniero, no ve una relación contractual ahí. Lo único que ve es el momento donde hay un intercambio de bienes. Yo como abogado
porque cursado la carrera de Derecho, veo ahí otra cosa. Veo lo que mi cuñado está viendo, sentido común, pero también estoy viendo una relación contractual, porque yo he podido estudiar Derecho y me he recibido, ¿no es cierto? Entonces, la realidad la vemos, a la realidad actual y la que vamos a conocer en el futuro, la vemos gracias a lo que hemos conocido anteriormente. Lo que nosotros conocemos anteriormente sirve lo que hemos llamado de filtros, de herramientas. Y esos conocimientos son, muy bien, la teoría del derecho, la teoría de los contratos, pero también son posicionamientos de cómo entender las relaciones, ¿no es cierto? Yo puedo ir a ver un casamiento arreglado en el siglo XII, ¿no es cierto? Y puedo ver ese hecho como un hecho netamente cultural y hasta religioso, válido, ¿no es cierto? Ahora, si yo, y eso es un posicionamiento sobre esa realidad, hay un paradigma, hay una visión de que yo veo esa realidad de una forma. Ahora, puedo verla desde otro lugar y puedo verlo desde un paradigma más democrático, más de la dignidad de la persona, y puedo ver un acto de abuso. Puedo ver un acto de imposición y de no respeto de las decisiones individuales de esas dos personas que se van a casar, ¿no es cierto? Obligadamente por mandato. Entonces, la realidad que vemos también depende de ciertos posicionamientos, que pueden ser ideológicos, morales, religiosos, y de formas y formas de ver y entender la realidad. Depende de paradigmas, depende de lentes. Los paradigmas son, si yo es un anteojo verde, me pongo el anteojo verde, el cristal verde, y veo la realidad verde. Belén se pone el cristal amarillo y ve la realidad amarilla. Esos son paradigmas. Bueno, sobre el conocimiento jurídico, sobre la discusión de qué es el derecho, también hay paradigmas, donde se juegan también posicionamientos, si quieren, más ideológicos, morales, etc. Y esos paradigmas determinan de alguna forma la manera que hacemos ciencia, docencia, etc. Entonces, lo que vamos a hacer en la unidad 2 es poder entender que hay formas de hacer investigación jurídica y generar conocimiento jurídico, y esas formas tienen una conexión con una configuración de paradigmas, de cómo vemos y entendemos la realidad jurídica, y que es necesario que tenemos que transparentar la existencia de diferentes paradigmas. Eso va a ser la clase de hoy. Vamos a intentar cumplir con esta idea. Yo les he dicho que hay un problema cuando yo doy clase, que siempre digo que quiero hacer la clase corta, y no la hacemos corta, pero vamos a hacer el esfuerzo con Belén para que ustedes no se aburran mucho con nosotras dando clase. Bueno, Ben, todo tuyo. Dejo de compartir para dejar de compartir acá, y me silencio para que Belén se haga cargo. Ahí está, perdón, me olvidé de decir, está aquí la profe Victoria Fernández y el profe Luis Carlos Sótola, que se unen siempre a compartir la clase. Abrazo. Listo, Ben. Hola, buenos días a todos y todas. No sé si se ve bien la pantalla porque no me queda claro en Zoom si es que se ve todo el Power completo o lo tengo que expandir. A ver. Sí, se ve. Ahí está. Ok. Bueno, como hizo la introducción el compañero Gabriel, ahora lo que voy a hacer yo va a ser presentar a muy grandes rasgos el texto de Odar, que es uno de los textos que está en la bibliografía. Él divide los tipos de investigación jurídica que hay, y como van a ver después cuando vayan a la bibliografía, que es un texto, bueno, bastante claro, bastante esquemático en ese sentido, así que lo que yo voy a hacer es simplemente hacer una guía orientativa de ese texto y después lo voy a subir al Power. Las cosas que, digamos, que se me pasen o que no las mencione acá claramente, no quiere decir que no sean importantes. Odar da muchos ejemplos que están bastante completos y bastante bien. Y yo quizás lo que voy a hacer va a ser como un poco contar lo que es el tipo de investigación jurídica, filosófica e histórica, porque después
En el viernes vamos a profundizar lo que es la dogmática jurídica, la investigación dogmática jurídica, y a lo largo del cursado es lo que ustedes, como ya más o menos habrán visto, vamos digamos, a transitar lo que vendría a ser la investigación socio-jurídica. Bueno, como les decía, el texto, ustedes van a ver que Odar dice que hay 4 tipos de investigaciones jurídicos que son como consecuencia de los tipos de los fenómenos, de cada fenómeno que está dentro de la dimensión, digamos, del fenómeno, de cada elemento que está dentro del fenómeno jurídico. O sea, el fenómeno jurídico está compuesto por un aspecto normativo, ¿sí? Por un aspecto o por un hecho, digamos, fáctico, por un hecho histórico y por sus fundamentos. Entonces, él lo que dice es que digamos, a cada dimensión corresponde un tipo de investigación jurídica, y por eso las divide en investigación dogmática, sociojurídica, histórica y filosófica. Lo que no quiere decir que este tipo de investigaciones se presenten de forma pura, digamos, él después concluye diciendo que no es que se dé, que solamente se realizan investigaciones puramente dogmáticas jurídicas, porque siempre van a estar interconectadas entre sí. Bueno, la investigación del tipo filosófico-jurídica tiene que ver con esa dimensión, digamos, axiológica, filosófica del fenómeno jurídico. Digamos, su objeto de estudio es ese, digamos, la valoración filosófica, las construcciones filosóficas o los valores jurídicos, o sea, los fundamentos del conocimiento jurídico, y lo que pone en cuestión es el hecho normativo, el social y el temporal. O sea, pone en cuestión las otras, digamos, formas de tipos de investigación para valorarlas axiológicamente, filosóficamente. Bueno, van a ver que hay como variantes que tienen que ver con la epistemología jurídica, que tiene que ver con todo lo que es el conocimiento jurídico, con la ontología jurídica y la deontología jurídica. Es el tipo de investigación que también se pregunta por la ética dentro de la investigación jurídica, por la estética, por la lógica, y bueno, eso es lo que propone, digamos, que pone, digamos, en valoración, en crítica, toda la cuestión normativa, la cuestión social y la cuestión temporal. Bueno, ustedes cualquier cosa me van parando y preguntando si es que queda alguna duda. La investigación histórica jurídica es la que se refiere a esta dimensión del fenómeno jurídico que tiene que ver con el hecho histórico. Y lo que investiga, digamos, su objeto de estudio tiene que ver con esta, digamos, historicidad del derecho o de algún instituto relacionado con el derecho. Entonces, ese es el objeto, algún tema o algún evento jurídico relevante. Y lo que realiza es una reconstrucción, digamos, una reconstrucción digamos, de ese tema o de ese evento, pero con el objetivo de comprender la realidad actual, la realidad presente, de no cometer, digamos, como estos mismos errores y de proyectar hacia el futuro. Y las variantes ahí tienen que ver también con, bueno, con el tipo de investigación, y pueden ser histórico-jurídicas propiamente dichas, que digamos que tiene como fin historizar algún evento o algún tema. La crónica jurídica, que como bien dice la palabra, es más una crónica, entonces detalla cronológicamente cuáles han sido los hechos, y bueno, y puede ser, digamos, de larga data o de corta data. Bueno, después lo que vamos a profundizar el viernes va a ser la investigación dogmática jurídica, acá solo a grandes rasgos, que tiene como objeto la norma o el ordenamiento jurídico, y después la sociojurídica, que es la que tiene que ver con la dimensión de la realidad, o sea, esta relación entre lo normativo y la realidad, ¿sí? Que tiene que ver con, bueno, cómo se aplica, cómo funciona ese derecho en la realidad, cuál es la eficacia o cuál es la influencia de la realidad en el derecho o a la inversa. Y bueno, lo que quería traer, que me parece importante que lo tengan en cuenta, es que
Bueno, ahí hace unos aportes al final, el autor, que tiene que ver, por un lado, con lo que dije en un principio, que ninguna de los tipos de investigación se presenta, digamos, pura, sino que siempre algún tipo de investigación, por ejemplo, la dogmática jurídica siempre va a tomar algunos elementos, ya sea de la investigación histórica o de la filosófica, o siempre va a tener algún tipo de consideración con la realidad, digamos, si no, tienden a caer abstractas o sin sentido, o poco profundas. Y bueno, y después él propone que una buena forma de hacer un plan de tesis o una propuesta de investigación es obviamente combinando, y habla también de la relación del derecho con otras disciplinas. Todas estas cuestiones sí la vamos a como profundizar, especialmente cuando veamos la investigación, bueno, sociojurídica, por un lado, y por otro lado, dogmática jurídica. Bueno, no sé si estuve ahí como muy rápido, si tienen alguna duda. Gracias, Beth. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Luis o Vicky, ¿quieren hacer algún tipo de comentario? El nombre del texto, o sea, es el texto del autor Mario Dar, ahí contestó una compañera, y se llama Tipologías de Investigación Jurídicas. Está en el aula virtual, y bueno. Están visualizados, todo lo que es bibliografía está visualizado. Yo voy a seguir, voy a presentar, ahí está, Luis. Yo voy a seguir compartiendo pantalla, lo ven. Bien, ahora lo saco. A ver. Bueno, ahí lo que el texto de Odar hace, digamos, como bien claro lo explicaba Belén, es esta idea de que nosotros hay diferentes formas. Entonces está bueno que puedan ver y entender que hay diferentes formas de hacer investigación jurídica, ¿no es cierto? Y un poco para retomar lo que dice Belén. O sea, nosotros lo que tenemos es, cuando nosotros nos hacemos preguntas, las preguntas las contestamos de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos un tipo de investigación, que es la investigación jurídica, que va a contestarse con normas, principios, etc. Y esa va a ser la dogmática. Es la investigación que quiere conocer el derecho, el ser del derecho. ¿Qué es el derecho? ¿No es cierto? Entonces yo hago una investigación dogmática, eso lo vamos a ver un poco más el jueves, para poder entender, por ejemplo, cuál es la dimensión colectiva del derecho a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque eso lo ha dicho algún tribunal internacional, que existe una dimensión colectiva y no tenemos claro qué es. Entonces lo que nosotros queremos entender es el ser del derecho. ¿Qué es lo que el derecho es? Su extensión, su norma, su aplicación. ¿Qué hechos quedan subsumidos o no dentro de una figura jurídica? ¿Cierto? Entonces, un investigador del derecho, o un trabajo científico del derecho, al cual si ustedes se pueden topar, enfrentar en la vida diaria, puede haber sido un trabajo dogmático. Después, hay veces que nos hacemos preguntas que estamos en la ciencia del derecho y las contestamos con hechos, con empiria, con datos empíricos. Esos datos empíricos son los que hacen que haya una investigación, como decía Belén, sociojurídica. Entonces me hago preguntas del derecho con un dato empírico. Por ejemplo, yo antes me preguntaba qué es la tortura, ¿no es cierto? Y quería saber qué es el delito de la tortura, porque hay una discusión en el sistema internacional de derechos humanos, en el sistema interamericano y de Naciones Unidas sobre la extensión de ese concepto. Entonces yo hago un trabajo de investigación para tener en claro qué es la tortura dogmática. Ahora bien, me puedo hacer una pregunta jurídica de ¿por qué no funciona la prohibición de la tortura en la provincia de Tucumán? Y esa pregunta no va a ser dogmática, no voy a querer estudiar bien qué significa la tortura, su extensión, sino más bien es por qué se dan determinadas circunstancias de tortura y no funciona la prohibición. Y entonces les voy a pedir a los datos empíricos que me contesten la pregunta. Y ahí voy a hacer una investigación, si quiere, más sociojurídica.
Y después la otra investigación que decía Belén, es la investigación histórica, que es la que va a tratar de entender, acá quizás Luis también en algún momento estuvo en contacto con muchos investigadores de la historia del derecho, que quiere entender y reconstruir, diríamos, cómo se ha dado el proceso y cuáles son los antecedentes que llegan a que tengamos lo que tenemos hoy como norma jurídica, código civil, tratado o proceso legislativo o reforma del código procesal. Entonces ahí le pedimos a los hechos también, a los datos empíricos, que nos contesten preguntas, ¿no es cierto? Entonces ahí ya tenemos tres, ustedes ven. Entonces, cuando yo investigo tortura dogmáticamente, estudio las normas, los conceptos, los principios, la jurisprudencia, para poder entender el contenido y extensión del delito de tortura. En la investigación jurídica voy a estudiar la tortura, pero voy a analizar los datos empíricos, cuándo y por qué se tortura, por qué se deja de torturar, por qué no se condena a quien tortura, etcétera, etcétera. Digamos. Y en la parte histórica, quizás, mi análisis va a estar relacionado a poder construir, digamos, reconstruir la historia de cómo se ha ido legislando y se ha ido sancionando al delito de tortura, digamos, para poder entender alguna relación del fenómeno en la actualidad. Y yo puedo hacer una cuarta tipo de investigación que ya no es sobre el ser del derecho. Estas tres han sido el ser del derecho. Ahora, hay una que estudia el deber ser, que es lo que Belén ha explicado, que es la más filosófica, la teoría del derecho, que trata de explicar el deber ser. Si debemos o no tolerar, o debemos o no castigar la tortura o sancionarla y cómo sancionarla. Va a nuestros principios morales, políticos, en los cuales se fundamenta nuestro sistema jurídico, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros ya tenemos, por ejemplo, después del ataque atentado llamado de las Torres Gemelas, en algunos países del norte se empezaron algunos filósofos, un filósofo del derecho, a tratar de justificar la práctica de tortura en circunstancias relacionadas a la tenencia de información de ataques terroristas. Se creaba una especie, estoy simplificando la historia obviamente, se creaba un caso hipotético donde el terrorista Gabriel Pereira venía, se presentaba a las autoridades y decía: yo sé que mañana va a explotar una bomba en un lugar de San Miguel de Tucumán. Entonces, hubo toda una discusión desde la filosofía del deber del derecho si se permitía, el sistema jurídico podía tolerar o no la tortura en ese caso particular. ¿No es cierto? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta, nosotros ya vamos tratando de entrenarles a ustedes, tanto para producir como para identificar conocimiento jurídico científico, que lo van a ver, si se quiere, en cuatro categorías. El dogmático, que es el que más tradicionalmente ustedes están en contacto; el empírico, que no es tan común; el histórico, que solamente lo ven al principio de la carrera y después muy difícil verlo a lo largo de la profesión, pero es muy importante; y después el teórico filosófico, que es bastante común también al momento de estudiar derecho, como también eh, de llevar a cabo la práctica, digamos, las argumentaciones que se pueden dar en diferentes ámbitos. Entonces tenemos cuatro formas, ya tenemos, si se quiere, para este interrogante, esta dificultad que tenemos nosotras de identificar o decir, esto es conocimiento científico jurídico, porque generalmente cuando hablamos de conocimiento científico, estamos pensando en cosas de las ciencias duras, las ciencias naturales, etc. Bueno, ya esta es una primera aproximación. Ustedes pueden ver el conocimiento científico jurídico en estas cuatro formas. Ahora bien, nosotros lo que les decíamos, y se lo propone cualquier ciencista o persona que haga metodología, que este conocimiento científico, jurídico en este caso, que nosotros podemos tener de la realidad y del actual y del futura, depende de nuestro conocimiento anterior. Y tanto lo que conocemos anteriormente como lo que conocemos actual y lo que podemos conocer en el futuro, depende de cómo vemos el fenómeno en general. Depende de bajo qué paradigmas, nosotros entendemos lo que es el derecho y el fenómeno jurídico. Tradicionalmente,
en las facultades de Derecho no se distingue o no se enseña que existen diferentes paradigmas. Como máximo se habla de algún paradigma de los derechos humanos, del constitucionalismo, pero no se habla en profundidad que existen diferentes tipos de paradigmas. Y ahí ya nos metemos, si se quiere, de lleno al texto de Pereira que está en la bibliografía, donde se habla y se debe entender que el derecho está visto de diferentes formas. Ahora bien, ¿qué es lo que nos sucede en la cultura jurídica argentina? Hay un paradigma dominante. Un paradigma dominante de ver y entender el derecho. Ese paradigma, los paradigmas son performativos, en el sentido de que no tan solo vemos el derecho de una forma, sino quienes somos parte de la sociedad asumimos roles y prácticas de acuerdo a esa forma de ver y entender el derecho. Por lo tanto, ese paradigma también va a determinar la forma que se haga ciencia del derecho, docencia, se dicten sentencias, etcétera, etcétera. Más allá de los posicionamientos o las resoluciones de conflictos o de preguntas de investigación que nos hagamos. Y eso suena raro, pero lo vamos a ir viendo de a poquito. Entonces, es necesario tener en cuenta que hay diferentes paradigmas para ver y entender las cosas. En el derecho hay diferentes paradigmas jurídicos. En la Facultad de Derecho y en la cultura jurídica argentina ha existido un paradigma dominante. Es un paradigma que le llamamos el paradigma del formalismo jurídico. El paradigma del formalismo jurídico es ese que ustedes piensan, me imagino que han estudiado mucho derecho privado y se han topado con la figura de Vélez Sarsfield. ¿Quién era Vélez Sarsfield? Vélez Sarsfield era el autor del Código Civil. Ustedes saben que el Código Civil, la verdad no tengo los números, por el momento de su creación, habrá tenido entre 3.000 y 4.000 artículos. ¿No es cierto? Había una sola persona tuvo la tarea de imaginar cuáles podían ser los conflictos o las interacciones en el ámbito del derecho privado que toda la sociedad argentina podía llegar a tener. Una sola personita se sentó usando fuentes como el Código de Freitas, que se llamaba, y se imaginó los problemas que el derecho privado iba a tener, las personas iban a tener lo que se llama el derecho privado, les otorgó soluciones y los puso en el código. Y no tan solo para esa sociedad, no para las personas que vienen alrededor, sino él estaba legislando para personas como ustedes que iban a nacer un siglo después, o más de un siglo después. O sea, por ejemplo, Vélez Sarsfield se sentó, escribió un código con la pretensión de saber y anticipar cuáles iban a ser los problemas de derecho privado que mi hija Malena, de 9 años, va a tener ahora y va a seguir teniendo. Imagínense que él nunca la conoció a Malena, no sabía que iba a existir Internet, no sabía que la Argentina se iba a constituir como un país de la forma que se ha constituido, no iba a saber que hemos tenido sangrientos golpes militares, no sabe que tenemos altos niveles de inflación, de corrupción, etc. No sabía nada de eso, pero él se sentó a legislar con esa pretensión. Ahora, darle a alguien esa tarea con esas pretensiones, solamente se puede hacer si tenemos un paradigma del derecho que nos haga pensar que el derecho es un sistema cerrado, coherente y lógico, capaz de englobar y capturar todo lo que sucede en la realidad, ¿no es cierto?, de una forma casi perfecta. Y que si ese sistema racionalmente articulado, ¿no es cierto?, que tiene métodos de reconstrucción, cuando tengo un problema se puede solucionar a través de, por ejemplo, teorías interpretativas, que ustedes habrán visto sobre todo en constitucional, etc. ¿No es cierto? La idea es que el derecho se puede bastar a sí mismo. Cualquier problema jurídico va a ser solucionado hacia adentro del derecho. No necesitamos de otras disciplinas, no necesitamos de la vida común y silvestre, no necesitamos de la política, la cultura para entender el derecho. El derecho lo blindamos, lo dejamos separadito de todo lo demás, ¿no es cierto? Es una concepción del derecho, ¿no es cierto? Y el derecho solamente es lo que digan
los órganos estatales. El derecho, va a haber derecho, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, no se podía disputar la esclavitud. ¿Por qué? Pero sí es injusta. Es completamente injusta. No, mire, está legislada. O, por ejemplo, ustedes ya habrán visto en Constitucional, que en el profesor la doctrina es facto, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que decía, no importa quién ejerce el poder, quién se sienta en la rosada, el punto es que lo ejerza. No, pero mira, llegó a tener un golpe militar, no, mire, yo ya está, es presidente. El coronel, el general, el teniente, quien sea, es presidente. La doctrina de facto que avalaba los golpes de Estado. Se basaba en esa idea de que el derecho es un hecho institucional, diríamos, y quien tome la institución ya es válido. No importa la legislación, la norma. Por eso también hasta se llegó a justificar la legislación del régimen nazi. ¿No es cierto? Es una concepción de que el derecho se autosatisface y lo que tenemos que es correrlo del contexto. Miren ustedes cómo eso tiene un impacto, por ejemplo, esto lo damos en otra clase también, sobre cómo construimos las plazas de los grandes, de los pueblos y las capitales. Generalmente en la plaza principal vas a tener una iglesia muy importante, una casa de gobierno o una casa rosada, provincial o nacional, vas a tener muy cerca de la legislatura, ¿no es cierto?, algún edificio relacionado a federaciones económicas, sociedades rurales, o sea, el poder, la religión y la cultura, algún museo van a estar siempre cerca de la plaza, y los tribunales van a estar alejados. Estamos hablando de una arquitectura del siglo XVIII y siglo XIX, va cambiando eso. Pero la mentalidad, vemos el derecho como separado de todo, y por lo tanto hasta construimos edificios, construimos ciudades separados. Eso para exagerar en la idea de paradigma, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una concepción del derecho que tiene su raíz, en esa idea que el derecho es una construcción coherente, cerrada, lógica, que se autosatisface a sí mismo, ¿no es cierto? Eso ha tenido su base, su teoría, si quiere, política. Quienes quieran hacer comentarios, preguntas, van y la hacen directamente, no hay ningún problema, activan sus micrófonos y lo hacen. Ahora bien, no es que el formalismo jurídico como paradigma siempre no ha tenido justificación. Había claramente una justificación. El formalismo jurídico tiene su teoría política, si se quiere, los que han hecho teoría del Estado lo pueden entender un poco mejor, en la idea de la tradición civilista, tradición continental del derecho, que estaba basada fuertemente en la idea de la soberanía del pueblo. ¿Qué pasaba? Digamos, en el siglo XVIII nos cansamos como humanidad de que un rey y una reina, por solo decir que Dios le había dado el poder, hacían lo que querían. Y un día decían A, y un día decían B. Entonces dijimos, no, ojo el piojo. Vamos a hacer revoluciones y vamos a empezar a instalar algún tipo de principio de democracia. Y le vamos a dar a las legislaturas el poder del pueblo. ¿No es cierto? Entonces la teoría política, el formalismo es esa. Quienes hacen las leyes son las legislaturas. Entonces, quienes tienen que escribir el derecho de una forma articulada y detallada son las legislaturas, porque creemos en el pueblo. ¿No es cierto? Entonces, una teoría, el formalismo tenía su posicionamiento, si se quiere, válido en un contexto de ese momento, el contexto del siglo XVIII y XIX. Ustedes piensan también lo que nos ha pasado a nosotros, porque nosotros hemos tenido una revolución en 1810, 1816, en independencia, entramos en un proceso de tensiones que no podemos llegar a constituir en el Estado, después decidimos tener un Estado nacional que une a provincias y a la capital, y a lo que en ese momento era Buenos Aires. Entonces, que no era en ese momento la capital. Entonces necesitábamos, de alguna manera, darle poder al Parlamento y además tener ciertas reglas relacionadas a la certeza. La teoría jurídica detrás del formalismo, que necesitamos algún tipo de certeza. Está conectado con esto que ya no queremos que un rey o una reina un día para el otro se pare y diga, hola, ¿qué tal? Usted no tiene más derecho, o su hija me pertenece, o su cosecha me pertenece. ¿No es cierto? Necesitamos una certeza.
y sobre todo en países que estábamos refundando después de la época colonial que había tirado abajo, había devastado las civilizaciones o las culturas que había en nuestro país, en nuestro continente. Entonces, estamos en un momento donde esas élites deciden, tenemos que construir ciertos andamiajes y necesitamos ciertos certezas, ¿no es cierto? Entonces, la teoría detrás del formalismo no es tanto, no, por eso no quiero que quede como que el formalismo es una crítica cegada al formalismo, no, ha tenido sus bases, digamos. Y después, obviamente, el constitucionalismo, más si se quiere, le vamos a llamar más minimalista, que viene de los Estados Unidos, de una ala del constitucionalismo de Estados Unidos, nos ponía siempre en la idea de que el formalismo jurídico estaba en esta división a rajatabla de la división de poderes, ¿no es cierto? Donde el legislativo y el ejecutivo no se hablan, ¿no es cierto? Es una cuestión de contralor, pero no de convergencia y coordinación, y por lo tanto se entendía ya no tan solo el derecho de una forma, sino la práctica de los poderes. Eso tenía, y no vamos a ahondar ahora, un impacto sobre lo que es la visión de los derechos humanos, la concepción de los derechos humanos. Pero entonces, nosotros lo que teníamos era un rol dominante, un paradigma dominante. Un paradigma dominante que es el formalismo jurídico, que nos pone al derecho como esa construcción lógica, coherente, cerrada, autorreconstruible, separada de las tensiones y circunstancias de la sociedad, la cultura, la política, ¿no es cierto? Y que generalmente se manifiesta en códigos civiles o en grandes códigos. Nosotros, ¿cuál es la gran diferencia entre un código y una constitución? Uno puede llegar a decir que la diferencia está en la cantidad de artículos y en el tipo de redacción de esos artículos. Entonces, ¿no? Los artículos de la Constitución son menos y son más de textura abierta, sobre todo la parte que establece derechos. En cambio, los códigos civiles son muchísimos artículos muy detallados. Entonces, nosotros, a pesar de ser una democracia constitucional, y ustedes quizás no lo han vivido todavía, pero nosotros en la facultad, que hemos estudiado, por lo menos toda esta cátedra, hemos estudiado una forma de entender y ver el derecho donde el Código Civil era tan o más importante que la Constitución. Entonces ahí hay un paradigma. Ese paradigma tiene sus fundamentos, tiene sus objetivos, tiene sus visiones positivas de servir un momento histórico. El problema es que ese paradigma, con esos fundamentos, termina de alguna manera siendo desactualizado, porque ya no vivimos ni en el siglo XVIII ni en el siglo XIX, estamos viviendo en el siglo XXI. Acá Jerónimo pide que se silencien los micrófonos, porfa, porque le está costando escuchar. No sé, Bel y Vicky, ¿se está escuchando bien? ¿Usted puede escuchar bien, Bel y Vicky? Sí, sí, estoy escuchando bien, pero estoy acá cerca. Perfecto. Sí, Gracias, ahí Martina. suele Bueno, silenciarlo. Martina es una estudiante que ya conoce bastante bien esto del formalismo jurídico, así que después le hacen preguntas a ella, así que una broma, Martina. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El formalismo jurídico, como te decíamos, termina, no tan solo como paradigma, no tan solo le da esa idea de cómo vemos y entendemos el derecho, el fenómeno jurídico, sino también lo que hace es es performativo. Cuando decimos performativo, es que nos hace que las personas actúen de una forma, ya sea porque creemos fervientemente en ese formalismo, ya sea porque inconscientemente nos han puesto en nuestro chip, en nuestra configuración mental, nuestro entendimiento del derecho. ¿No es cierto? Entonces, por eso siempre decimos que el rol de los jueces en el paradigma, en el formalismo jurídico, es ser esto de la boca de la ley. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que supuestamente decimos? Que el derecho, ¿no es cierto? Que el derecho es que el juez, ante un conflicto, va a una biblioteca, encuentra en la biblioteca la solución y la aplica al caso. Y eso como si fuese para todos los tipos de casos. El juez no necesita salir a conocer otras cosas, no necesita escuchar un poco más a las víctimas, no necesita escuchar a expertos y expertas, sino más bien, estamos reduciendo obviamente, lo único que necesita es un momento de tranquilidad en su despacho, acceso a una buena base de datos jurisprudencial y de doctrina, y armar su solución. Porque el derecho
exclusivamente el derecho le va a dar la solución, ¿cierto? Entonces se entiende, diríamos, también que en esa idea el rol del juez va a estar reducido a dejar de lado también, o sea, se pretende que una jueza mujer dicte sentencia lo mismo que que un juez varón, que un juez joven que ha ido a unas facultades con unos programas de derecho y a unos programas de enseñanza de grado y posgrado, dicte sentencia de la misma manera que un juez de 60 años que ha ido a otras facultades de derecho, que ha ido a otros posgrados, etcétera, etcétera. Son muy diferentes, a pesar de que son muy diferentes las formas de enseñar el derecho. Por ejemplo, yo soy Plan 77, imagínense, de hace mucho tiempo estudio Derecho. Si ustedes leen el Plan 77 con el Plan 2018 que están estudiando, es completamente diferente. Pero se pretende, al fin y al cabo, todos creemos que ustedes juezas y yo juez vamos a dictar sentencia de la misma forma. Como si fuese que la enseñanza del derecho diferente no haya tenido sentido. Entonces, se cree que el juez es la boca de la ley, que recurre a esa biblioteca, que le da conflicto, que todos sus filtros, que hablábamos anteriormente, no tienen relevancia, que lo que sucede en una situación, en la coyuntura actual es irrelevante y que el juez tiene que estar separado de los tipos de las diferentes formas de relacionarse con los otros poderes del Estado, ¿no es cierto? Y hay una visión ahí muy importante, es que el juez tiene que rendirle pleitesía al derecho. ¿Por qué? Porque el derecho es tan importante que hay que protegerlo. Hay que siempre mostrarlo coherente, cerrado, completo, perfecto. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es protegerlo al derecho, mostrarlo siempre de esa forma. Y eso va a tener un impacto, no vamos a profundizar ahora, quienes cursan derechos humanos también lo van a poder charlar más en profundidad, tiene un impacto sobre una visión de la protección de los derechos. ¿Por qué? Porque los derechos se protegen de una forma más estricta y restrictiva, solamente determinado a una idea de lo que está escrito se protege. Yo no me voy a proteger al esclavo que me presenta una habeas corpus. ¿Por qué? Y bueno, porque si la ley está escrita, eso es lo que dice la ley. Y los juristas y las juristas que han escrito para explicar esa ley. No, pero señor juez Gabriel Pereira, hay filósofos, hay pensadores, hay un movimiento social que está diciendo que la esclavitud es injusta. Ah, bueno, cuando cambien la norma, me avisan. ¿Cierto? Miren qué débil puede llegar a ser la protección del derecho. ¿Cómo puede ser que yo, hace mucho tiempo, es como recién ahora los derechos de la niña, niña y adolescente, que lo van a ver en diferentes materias, incluidas en derecho privado, o todas las cuestiones relacionadas a la violencia de género, es como si fuese que recién ahora los niños, niñas y adolescentes tienen derecho, o las mujeres tienen herramientas para defenderse de la violencia de género, porque recién está en la ley. Eso sería una perspectiva de visión realmente restrictiva. Ese es el problema con el paradigma del formalismo jurídico, que habrá sido muy útil en algún momento, tiene sus impactos negativos. Y obviamente, ¿no es cierto?, ustedes pueden recorrer muchas de las jurisprudencias argentinas que nos puede llegar uno las mira y ya huele a injusticia en esa jurisprudencia tenía una perspectiva muy formalista del derecho, si se quiere. No, y tienen otros problemas, pero uno las puede ir viendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí hay que no está en esta, ya lo voy a incorporar al PowerPoint, pero estaría bueno para que ustedes vean también cómo esto impacta sobre los docentes, digamos, y cómo damos clases, digamos, y cómo diseñamos nuestras facultades de derecho. Ustedes piensen que si el derecho es un sistema cerrado, coherente, completo, está en códigos, ¿quiénes saben derecho solamente? Quienes tenemos el título de abogados y abogadas. ¿Y cómo vamos a evaluar si ustedes saben derecho? Si ustedes son capaces de recitar el derecho. Si ustedes son capaces de memorísticamente aprender qué es lo que es el derecho. A mí no me interesa como profesor desde el formalismo jurídico mucho qué es lo que piensen ustedes. Lo que ustedes puede ser hasta un adorno de clase, pero el derecho es lo que yo he ido a ver a los códigos y a la jurisprudencia y a los
de alguna doctrina jurídica y voy a ver el derecho, lo voy a aprender y lo voy a transferir, ¿no es cierto? Por eso las facultades de Derecho están atrasadas porque todavía manejamos el sistema de dar clases de una forma magistral, ¿no es cierto? Son clases magistrales donde solamente el profesor habla, donde se evalúa solamente con parciales que sean casi control de tipo de lectura, ¿no es cierto? Y donde ustedes se sientan con un montón de compañeros y compañeras. 100, 200, 500, 600 o 4. Es irrelevante cuántos son, porque ustedes lo único que tienen que hacer en clase es estar calladitas escuchando lo que yo digo. Ese es muy fuerte, diríamos, ver que también, así como el rol del juez o de la jueza y la jueza se va moldeando, el rol del docente y la docente se hace así. Por eso hacemos facultades de Derecho con aulas para 500 personas, para 600, con asientos rígidos. Porque, ¿para qué quiero asientos movibles? Bueno, yo quisiera asientos movibles si es que quisiera que ustedes discutan, analicen y me critiquen. Ahora, como yo no quiero eso en clases, y lo único que quiero es que tomen nota y memoricen, no les voy a dar asientos que se muevan. Va a ser todos mirándome a mí. Yo soy la estrella de este partido. Ustedes no tienen nada que hacer aquí más que mirarme a mí y tomar notas, obvio, ¿no es cierto? Entonces, va construyendo entonces esa cosa de hacer preguntas memorísticas, de no promover el análisis crítico, de que los profesores y las profesoras, nosotros tenemos colegas de que dan la misma clase hace 10 años, con algún tipo de actualización de doctrina, jurisprudencia, digamos, pero la esencia de la clase generalmente va siendo la misma, no preparan cosas nuevas, no se revisan programas, etc. Entonces, ¿por qué? Porque estamos, de alguna manera, muy influidos por ese chip formalista. Ustedes van a ver, ustedes dicen, oh, mira, Gabriel, cómo está diciendo, lo único que está haciendo es hablar. Bueno, estamos todos invadidos por ese paradigma jurídico que es el formalismo jurídico, ¿cierto? Y obviamente eso tiene un impacto sobre la forma en que hacemos ciencia del derecho, la forma en que construimos conocimiento científico. Si nosotros lo que tenemos que hacer, todos y todas como formalistas jurídicos, si nosotros lo que tenemos que hacer es rendir pleitesía al derecho, lo único que tenemos que hacer es mantener esa idea que el derecho es cerrado, coherente, completo, de que los jueces tienen una biblioteca autosuficiente para dictar sentencia, etcétera, etcétera, nosotras, en este caso, yo como investigador del derecho, lo único que puedo hacer es asistir en lo que es la producción del derecho. Es tratar de limpiar algunos tipos de incongruencias y generar teorías interpretativas que comenten y que de alguna manera revoquen los problemitas que tiene el derecho, ¿no es cierto? Yo lo que tengo que hacer es construir, digamos, una ciencia pura y dura y exclusivamente creada para abogados y abogadas, que los demás no entiendan, digamos, porque solamente los jueces, los profesores de derecho, las relatoras de la Corte Suprema son las capaces de entender. Entonces la ciencia lo que hace, tradicionalmente lo que hemos visto es empezar a ver textos jurídicos que hablan mucho en latín, que son bastante poco accesibles para un ojo no técnico jurídico, que lo único que hacen es comentar el fallo, explicar la naturaleza jurídica de, etcétera, etcétera. Una ciencia que se focaliza exclusivamente en la dogmática, pero en un tipo de dogmática, una dogmática que solamente se dedica a mirar cosas específicas de cómo mejorar algunos problemas de las inconsistencias del derecho, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos investigación jurídica y nuestro paradigma del derecho es el formalismo jurídico, vamos a ver la realidad actual y futura solamente como
un derecho que es de producción estatal, no nos importa qué piensan las demás personas, no importa que haya movimientos sociales, filósofos, etcétera, diciendo que la esclavitud es injusta, solamente vamos a hacer investigación sobre la esclavitud en las normas jurídicas, en la extensión de la esclavitud, la extensión o la naturaleza jurídica de la esclavitud. Nadie va a investigar si es injusto o no injusto ser esclavo, ¿no es cierto? Lo que vamos a intentar hacer es mostrar que la esclavitud legislada como está en concordancia con las otras normas del sistema jurídico, y que si hay una incongruencia se puede solucionar por esto, etcétera, etcétera. Y vamos a pensar y darle al juez, le decir, señor juez, dicte sentencia de forma neutral, porque lo que usted piense es irrelevante, como si fuese que eso es relevante. Entonces el formalismo jurídico nos va a configurar a nosotros nuestra forma de practicar el derecho, ya sea que seamos ciudadanos, ciudadanos comunes y corrientes, o ciudadanos y ciudadanas con algún título de derecho. Entonces, el paradigma va a ir determinando nuestra concepción de conocimiento jurídico científico. Para mucha gente, durante mucho tiempo, el derecho fue solamente eso. Por lo tanto, la filosofía no se miraba el derecho, los estudios empíricos, sociojurídicos no miraban el derecho, y la historia no miraba el derecho. Porque decían el derecho solamente la dogmática. No era tan solo un problema de abogados y abogadas, sino hubo toda una configuración en el ámbito del conocimiento, de la política, del Estado, que el derecho era solamente eso. Afortunadamente, hemos empezado a entrar en tensiones. Allá el formalismo jurídico se pelea, y ustedes lo van a ver el texto, entra en tensión, por ejemplo, con el constitucionalismo, que es otra forma de ver y entender el derecho, o lo que se llama el nuevo constitucionalismo latinoamericano, donde la pleitesía ya no es al derecho, sino a los derechos. Por eso tenemos un código civil como el código civil actual, que en su artículo 2 dice, todo lo que se diga aquí tiene que ser interpretado a la luz de los derechos, de los principios de los tratados internacionales de derechos humanos. Cambia la fisonomía del sistema jurídico. Por eso también va cambiando, entra en tensión, por eso ustedes leen el fundamento, el plan 2018, en el cual ustedes estudian, y van a ver que se entiende, no tan solo en nuestra facultad, sino en otras facultades de la Argentina, el derecho como parte de la construcción social. Una construcción social que da lugar no tan solo a la producción estatal o a lo que dicen las o los profesionales del derecho, sino más bien el derecho como una construcción social donde, por ejemplo, algunas filósofas o algunos movimientos sociales tenían razón. La esclavitud no podía ser más norma jurídica, para decir algo, para remontarnos a muchos siglos atrás. Y lo que van a ver es que también hay otros paradigmas que se lo llaman el derecho de economía, que entiende que el derecho tiene que estar al servicio de un sistema eficiente capitalista, donde se distribuyen bienes y servicios de forma igualitaria, etcétera, etcétera. Se abre también otros paradigmas, que son paradigmas más críticos, que piensan que el derecho es solamente una arena de disputa de poder político, etcétera. Ustedes elegirán desde dónde mirar el derecho. Lo importante es que ustedes sepan que no hay una sola forma de ver el derecho. Y tradicionalmente no se nos dijo que había una sola forma de mirar el derecho. Ahora bien, también, y esto sí para aclarar, hay algunas veces que uno hace investigación dogmática, que hace alguna investigación filosófica, y los paradigmas no son una cuestión de posicionamiento político, moral, religioso a rajatabla. Yo puedo tener una perspectiva, yo, Gabriel Pereira, me paro, ustedes lo van a ver en el texto, esto del nuevo constitucionalismo, un paradigma más del nuevo constitucionalismo del derecho, pero cuando hay que hacer investigación buena, dogmática, hago o leo, trato de hacer de buena investigación dogmática, etcétera, etcétera. El punto es poder entender el fenómeno. Yo puedo, al fin y al cabo, que las formas de hacer investigación jurídica sean movibles y libres, pero nuestro paradigma sea claro y concreto, ¿no? No hay una mejor o peor forma de hacer derecho, sí va a haber una mejor o peor forma de proteger los derechos, que al fin y al cabo es el paradigma del nuevo constitucionalismo en el cual se basa el sistema jurídico argentino. Y de ahí vamos a poder ir teniendo diferentes circunstancias. Pero eso en líneas generales lo que ustedes van a ver en el texto de Odar y de Pereira. Hay diferentes formas de investigar el derecho porque hay diferentes formas de ver el derecho. El punto es que en Argentina todavía no está claro
de que se nos ha propuesto como que si fuese que hay una sola forma de ver el derecho, que es lo que le llamamos el formalismo jurídico. Esto ustedes, en un plan 2018, lo ven nítidamente en todos los paradigmas, no de forma siempre explícita, pero algunas veces de forma implícita, en constitucional, en contenidos transversales en primer año, en constitucional, en derechos humanos, lo ven acá, lo van a ver seguramente en alguna de las prácticas, lo van a ver en teoría de la argumentación, lo van a ver en varias de las optativas, donde ya nuestra facultad se puso a tono con esta idea de que hay diferentes paradigmas en una sola cultura jurídica y que entran en tensión, y no es vocación de bajarles línea de cuál es el mejor paradigma, sino de mostrarle que existen diferentes paradigmas. Y que sí mostrarle que algunas veces algunos tienen mayor o menor impacto en la protección de derechos. ¿Alguna pregunta, comentario, sugerencia, ya sea de estudiantes como de colegas de la cátedra? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer la semana que, en la próxima conexión, el viernes, va a ser charlar un poquito más en dogmática. ¿Por qué? Porque con esto de una visión, si se quiere, muy formalista, se ha convertido a la dogmática en una sola forma de hacer ciencia jurídica. Y la dogmática es algo en que ustedes generalmente están más en contacto a lo largo de su carrera de grado y de profesional. Entonces vamos a tratar de pensar un poquito mejor qué es esto de la dogmática jurídica, y bueno, ahí vamos a abrir para... esperemos que ya se anime más a conversar más en clase. Es que bueno, eso sería lo de la clase de hoy. Si no hay preguntas, vamos cerrando. No sé si alguien quiere colaborar, hacer alguna contribución de mis colegas. Bueno, nos vemos el viernes. Nosotros ya vamos a dejar la clase colgada, vamos a dejar también el PowerPoint, y nos estamos viendo el viernes otra vez con Belén. Y yo acá en la clase, y los colegas que se conectan. Muchas gracias, profesor. Saludos a todos. Muchas gracias. El viernes, profesor, hasta luego. Chao, hasta el viernes. Profesor, disculpe. Sí. Le quería hacer una consulta. Yo no llegué a inscribirme en el primer llamado.